Muy buenas noches con todas las personas que se encuentran viéndonos esta noche con el tema principal, cómo afecta utilizar el GLP o gas doméstico como combustible. Para dar inicio pues a este conversatorio procederemos pues a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Vamos a empezar pues con nuestro invitado especial, ingeniero René, que es experto pues en área de rectificación de motores, dispone pues de su propia rectificadora, tiene bastantes años de experiencia en este campo. De la misma manera nos acompaña el ingeniero Alex Guzmán, docente y coordinador de la carrera de Ingeniería Automotriz en la Universidad UTE, y de la misma manera el ingeniero Vicente Rojas, eh, docente de la Universidad Politécnica Salesiana. Dentro pues de este conversatorio, para iniciar brevemente, vamos a tratar nuevamente el tema de la implementación, el uso del combustible, como combustible el gas GLP, el gas licuado de petróleo, o también conocido pues como gas doméstico para las personas. Tal vez Vicente, Alex, nos pueden dar una breve introducción sobre esta sustancia, para que las personas se vayan familiarizando un poco, tal vez un poco de algunos datos técnicos, algunos datos que tenemos sobre este combustible y cómo se empieza implementándolo. Tal vez Alex, Vicente. Bueno, no sé, ¿puedo empezar yo? Sí, Bueno, gracias, ¿no? Y buenas noches con todo el público que está conectado a través de las redes sociales. Bienvenidos a esta charla. Podemos compartir un poquito de experiencia que tenemos en estos campos respecto a los tipos de combustibles y cómo aportan el funcionamiento de los motores y también en lo que tiene que ver a los temas ambientales, ¿no? Tomar en cuenta que usar un tipo de combustible estaremos viendo digamos, la factibilidad de que se mitigue el impacto ambiental por el tema de combustión o también mejorar la eficiencia de funcionamiento del motor, ¿no? En general, podríamos decir que unos combustibles alternativos vienen a ser los gases, ¿no? Aquí tenemos GLP y GNC. Sí, en el Ecuador hay que ser realistas, no, digamos, no tenemos, digamos, esta cultura de usar el GLP o el GNC como combustibles para los vehículos. En el caso de que se implemente, lógicamente van a requerir también un kit de conversión para poder instalar en los vehículos y estos kits sí van a ser costosos, además de que el técnico que implemente o haga la conversión a un motor convencional, la instalación de un kit, debe tener también ya una experiencia por el tema de que tiene que garantizar un buen funcionamiento, el tema de seguridad y que esté calibrado, ¿no? Para que pueda, digamos, funcionar adecuadamente el motor. En general, usar gas, podríamos decir que vamos a obtener, digamos, a generar más calor en el motor respecto a la composición, digamos, de carbón que tienen los combustibles del GLP o el GNC, van a tener menos carbón, podríamos decir, respecto, por ejemplo, a la gasolina. Sí, solo por citar, por ejemplo, la gasolina tiene ocho carbones, podríamos decir 8 moléculas de carbón. En el caso del GLP, nosotros tenemos, por ejemplo, ahí tres moléculas y el GNC, que es gas natural comprimido, en algunos países lo llaman también gas natural vehicular, que viene a ser el metano, ¿no? O sea, que se obtiene de forma natural. El nombre más común es el metano y ahí igual tenemos un carbón que está enlazado a 4 hidrógenos. Entonces, de cierta manera en el funcionamiento va a ser, digamos, una forma más limpia. Sí, y van a haber otros parámetros donde sí se van a incrementar, por ejemplo, la temperatura, la presión. Entonces, podríamos decir que va a haber un beneficio en una parte y tal vez haya una desventaja en el funcionamiento del motor respecto, qué sé yo, al tema de materiales, por ejemplo. Y yo creo que más adelante lo iremos tal vez desarrollando un poquito más en detalle, también dependiendo de las preguntas que tengan aquí las personas que están conectados a esta charla. Como introducción, eso por el momento. muchas gracias Alex. Vicente, tal vez, ¿qué nos podrías
informar respecto al GLP, al inclusive GNC? Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, claramente, bueno, lo que dijo Alex es muy explícito, creo, y hasta implícito las características de trabajo de este sistema. Lo que, bueno, básicamente voy a aclarar sería otros puntos, como por ejemplo el poder calorífico de los gases es mucho más alto. El GNC y del GLP están bordeando las 12.000 kilocalorías por cada kilogramo. Para darle una contrarrestada con la gasolina tiene un poder calorífico dependiendo de sus características, como la Extra, Super o Eco País, que están bordeando entre los 10.400 y 11.400 kilocalorías. En el caso del GNC y el GLP están bordeando las 12.000 kilocalorías. Entonces, tienen un poder calorífico mucho más elevado. Segundo, tienen una gran ventaja que tienen una alta resistencia al autoencendido, es decir, tienen un nivel de octanaje muy elevado que supera los 100 puntos, ¿sí? Obviamente, cuando se hizo la escala para determinar el nivel de octanaje de un combustible como la gasolina, ¿sí? La diferencia entre el isoctano y el isooctano, obviamente no se estudiaba mucho lo que es los gases y se dieron cuenta que el gas sobrepasa la escala de los 100 octanos, ¿sí? Lo que básicamente le hace un sistema muy útil, muy rentable, cuando nosotros tenemos motores de alta compresión, ¿sí? De muy alta compresión. Bueno, pero también tienen sus desventajas. En primera instancia, pues son sistemas, por así decirlo, que si no tienen una buena fabricación, ¿sí? Los componentes del sistema de inyección, obviamente son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque ya está en una condición gasificada. El tanque de combustible del gas tiene que ser una característica muy robusta, que tiene que soportar un impacto de un choque, por así decirlo, que sea a una velocidad superior a 80 kilómetros por hora y este no se fracture, ¿sí? Además de que los acoples o los puntos para carga, ¿sí? Deben cumplir normativas, ¿sí? Tanto IP para que soporte cualquier condición ambiental, y segundo, pues obviamente no generen ningún tipo de fuga y tengan válvulas check en el caso de un choque. Es decir, que los conductos de entrada y salida del tanque se obturen el rato de que existe una variación de presión, motivo por el cual pues tiene que tener controles de sistemas de manómetros de presión. Eso específicamente a nivel general, ¿sí? Otro gran problema justamente, están seguros porque para sacarle todo el jugo al GLP y al GNC, o GNB también que se le conoce como decía Alex, necesito tener una presión de inyección elevada, ¿sí? Es decir, tiene que ser almacenada una presión de alimentación del tanque, o sea, la toma de la carga, superior a los 200 bares, y en el proceso de inyección, en el caso del GLP, se inyecta una presión promedio de 5 a 6 bares, y obviamente en el caso del GNC, 200 bares. Se mantiene la presión de carga del tanque. Con esto nosotros podemos sacarle, como quien diría, el 100% del jugo a ese combustible. Son combustibles en realidad mucho más limpios siempre y cuando se tenga el sistema de inyección óptimo, ¿sí? No es como los que todavía en ciertas zonas del Ecuador se instalan, ¿sí? Con el gas normal de su casa, una válvula normal, y obviamente pues es muy peligroso, tiene fugas en general, ¿sí? El GLP, básicamente derivado del que tiene gas, es gas butano y propano, es el gas de la casa, literalmente hablando. Y el GNC, pues, que literalmente es gas metano, ¿sí? Las características de trabajo permiten que, pues, al ser gases, el proceso de combustión sea más eficiente, ya que está gasificado, ¿sí? Es mucho más eficiente en realidad, ¿sí? El problema se vuelve aquí, como quien diría, la seguridad. Motivo por el cual, y lastimosamente en Latinoamérica, ¿sí? Aunque existen ya países que se utiliza mucho esto, sigue siendo un poco riesgoso debido a la misma cultura social de nuestra región, por así decirlo, ¿sí? Ya que por los altos grados de accidentabilidad que se tiene, pues se vuelve más riesgoso que tener vehículos que sean 100% a un combustible fósil convencional, que es gasolina y diésel, ¿sí? Eso de mi parte, pues, creo para no seguir alargándole mucho, de diferencias y aclarando estos sistemas y combustibles. Perfecto.
Como habrán podido observar, tenemos seguridad, tenemos parámetros ambientales, parámetros en lo que es la combustión química, poder calórico, los sistemas de inyección que se utilizan. Tenemos muchas variables que podemos analizar, inclusive tenemos bastantes pues, opiniones que a favor, positivas y optimistas para este combustible. Dentro de esto, René nos va a ayudar con una breve introducción sobre si realmente los motores de combustión interna, pues que han sido diseñados para gasolina principalmente, cómo reacciona su resistencia, si realmente pueden soportar el gas GLP o el gas doméstico como combustible. ¿Qué nos puedes comentar, René? Bueno, sí, para ir acoplando e irle dando forma a esta charla, dentro de la experiencia, la poca o mucha experiencia que se pueda tener en rectificación de motores, sí se ha visto vamos a ver el costo-beneficio. Si nosotros hacemos un análisis normal a un motor de combustión interna, de un estándar en un trabajo normal con gasolina, nosotros podríamos tener una vida útil de rectificar más 20, más 30 y hasta más 40. Pero en este caso, cuando se usa el gas directamente, hemos visto que hay un desgaste bastante importante en el bloque de los cilindros y en la parte de la cabeza de los pistones, porque pienso que los pistones no son fabricados exclusivamente para trabajar a gas. Vienen para una combustión diferente que nos da la gasolina. Pero al momento que nosotros ponemos más temperaturas sobre los pistones, lógicamente vamos a tener un desgaste prematuro. El motor, el vehículo va a funcionar, inclusive porque están ahorita viendo que el combustible está subiendo y el gas está al alcance de todos. Pero a la larga, el costo-beneficio sí es más largo, porque no es lo mismo rectificar un cilindro a más 20, más 30 o 40 que encamizar el bloque entero. Entonces, sí hemos visto un impacto, inclusive cuando no está bien calibrada estas partes internas del sistema de inyección que nos dan el gas, el sistema de inyección, la cabeza en sí, la culata, sufre una como resequedad y se hace muy poroso en cuestión de cabezotes de aluminio. Y esos cabezotes ya toca desechar, porque muchas de las veces el poro es tan intenso que al momento que está armado el sistema de refrigeración ya no le soporta y empieza a mezclarse el agua con el aceite. Entonces, podríamos ver, sí, una ventaja de principio, pero a la larga sí viene a ser bastante costoso una reparación de un motor a gas. Ok, perfecto. Una pregunta bastante interesante. Las personas están utilizando como alternativa a la gasolina extra. ¿Resulta a la final a largo plazo conveniente, por ejemplo, cambiarse de la gasolina extra o de la gasolina super al gas GLP con estas evidencias que tenemos en el desgaste de los motores? Verás, yo lo que sí recomendaría, ¿no? Es una sugerencia que si van a hacer ese cambio de combustible de la gasolina al gas, hagan también un cambio interno en las partes móviles del vehículo, o sea, del motor. No sé si haya la posibilidad de poner pistones forjados, que estos sí son más construidos para altas temperaturas, para más potencia inclusive. Estos ya se utilizan en el tema de preparación de motores para competencia. Entonces, podría haber una posibilidad si se arma con este tipo de pistones, inclusive los rines, el cabezote, podría sí haber una ventaja, pero en cambio ahí la inversión inicial va a ser un poco alta. Ya no tendrían que invertir en el sistema de inyección especial que bordea aproximadamente entre los 800 y los $900. Vicente, Alex, ¿qué podrían comentarnos? ¿Podría ser pues una de estas razones el alto poder calorífico que tiene el GLP, que es una de las razones por la que tenemos un mayor desgaste en el motor? Sí va a ser un motivo.
Lógicamente se van a generar altas temperaturas ya como parte del proceso de combustión, ¿sí? Como nos dijo Vicente, el tener un alto poder calórico, más octanaje, claro, de cierta manera hace que el proceso de combustión también sea digamos, más eficiente, ¿no? Entonces eso generará más calor dentro de la cámara de combustión. Si los materiales no están, o sea, lógicamente, si a un motor convencional le adaptamos el sistema, ¿no es cierto?, de GLP o GNC, lógicamente los materiales no son los adecuados todavía, porque el motor fue construido para funcionar con gasolina. Hay que tomar en cuenta que la gasolina, en el momento que se inyecta, entra en estado líquido, pulverizado, ¿sí? Es líquido pulverizado. De todas maneras, esta propiedad que tiene lo que es el calor latente de vaporización es absorber calor, ¿no es cierto?, durante esa pulverización, y eso hace que de cierta manera la temperatura sea más baja ya en lo que es el proceso de combustión, ¿sí? Absorbe calor el líquido que es la gasolina. Ahora, el gas, cuando es, digamos, introducido a la cámara de combustión, ya es gas, entonces no va a absorber ningún calor adicional, por tal motivo no va a bajar la temperatura, entonces más bien sube, ¿no? Entonces, eso en un motor convencional, los materiales, al no estar, digamos, tomados en cuenta en el diseño, en la selección de los materiales para fabricar un motor, claro, van a verse afectados, va a generar una fatiga térmica, como decía ahí, un desgaste, ¿no es cierto? El tema de dañar asientos de válvulas, cabezotes, etcétera, ¿no? Y a eso hay que sumarlo también, como genero más calor, debo ver la forma cómo disipar. Entonces ahí puede ser también que se tenga que cambiar, por ejemplo, el líquido refrigerante, ver que tenga otras propiedades, ¿no es cierto?, para que pueda de alguna manera mantener una temperatura de trabajo óptima en el motor y no trabaje sobrecalentado, ¿no? Tal vez inclusive todo el sistema de refrigeración tenga que ser optimizado. Exactamente, o sea, altos puntos de ebullición del refrigerante, sí, entonces genera más calor, necesita un refrigerante con más alta temperatura de ebullición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí mi aporte, tal Vicente también nos va a comentar algo adicional. Claro, bueno, continuando justamente siguiendo el hilo de esto, para que quede claro a nuestros oyentes, bueno, en primera instancia hay que explicar algo. Como tal, el GNB, GNC y GLP, cuando funcionan como un sistema de inyección puro, siempre van a generar daños muy graves, tal cual como explicaba René. Entonces, son daños muy fuertes por muchas razones. Lastimosamente, los daños que explicaba él es porque los sistemas que se han colocado en nuestro medio, sí, por así decirlo, son de muy mala calidad y no bajo las características óptimas de funcionamiento para sacar el mejor rendimiento. Entonces, eso ha provocado daños y justamente en vehículos para los cuales no estaban diseñados estos sistemas. Entonces, hay que aclarar algo también. Es que para que un motor trabaje de manera óptima con estos combustibles, ¿sí? Como les decía antes, lo óptimo es que trabaje con presiones de más o menos 200 bares. Una presión elevada. La presión que trabajan convencionalmente, en el caso de GLP, puede ser trabajado a 5 bares de presión, pero para que trabaje a 5 bares de presión yo necesito que el motor tenga relaciones de compresión de 10.5 en adelante. O sea, estamos hablando de relaciones de compresión que se acercan mucho a lo que es un motor casi GDI, ¿sí? Que son relaciones de 12 en adelante. Esto debido justamente a la alta capacidad que tiene resistencia. 1, 2, los inyectores que se utilizan deben ser de características específicas. ¿Por qué? El aire que ingresa al motor cuando es ingresado en un sistema de gas puro tiene que ser, por decirlo así, calefactado, es un cooler. No lo ponen. Sigue siendo enfriado. Calentado. Calentado. El aire del motor tiene que ser calentado. No es como, entonces no lo hace. Cuando es como un turbo intercooler, al revés. Lo mismo, o sea, la idea es mantener una temperatura estable. Okay. Sí. El problema es que justamente con las variaciones de temperatura, nuestro aire, eso más que nada si están en la costa con mayor cantidad de humedad, el gas al ser despresurizado, ¿sí?, se condensa muy rápido y obviamente genera mucha humedad. Esto va a provocar que por el alto poder calorífico la combustión sea muy intensa y la vaporización del aire sea muy rápida. Provoca obviamente mucha cavitación y hace destrozos
justamente las porosidades que indica René. Lo que siempre se recomienda y se estudia es justamente los motores bifuel. Es decir, yo tengo que tener obligatoriamente gasolina, obligado. La nafta, como dicen en otros países, debe tener un motor de nafta o gasolina y el gas adicionalmente. Obviamente ya los motores que son diseñados de fábrica bifuel, ¿sí? Tienen características físicas propias, o sea, que van a soportar ese poder calorífico, y obviamente también tiene mucho que ver no solo la característica de los materiales. Por ejemplo, los materiales de los motores actuales, entre, por ejemplo, un diésel, un gasolina, ya no es como antes que era tan notoria la diferencia. O sea, hoy por hoy se van asemejando mucho justamente por las altas compresiones. El problema aquí radica que, por ejemplo, la computadora que controla el sistema de inyección tiene que controlar ambos sistemas, por así decirlo, el de gas y el de combustible. Y debe trabajar en características distintas, para lo cual tiene sensores de temperatura específicos que controlan las características de inyección para evitar los daños al motor. Está comprobado que un sistema de inyección bifuel tiene un rendimiento muchísimo más alto. Claro que sí, por ejemplo, hay marcas que casi la mayoría de las que están en nuestro medio, que en otros países y otros continentes tienen estos vehículos con sistemas bifuel y que son muy económicos y los utilizan justamente porque el gas es económico. Obviamente el GNC y el GLP son, por así decirlo, relativamente abundantes, ¿sí?, en el planeta. Por ejemplo, nosotros en la Amazonía queman GNC. Hay energía que se está botando, no la están usando. ¿Sí? Ese es el claro ejemplo de que el gobierno no sabe a veces ni lo que hace ni lo que tiene, ¿sí? Porque hay gente que no sabe nada. Entonces, un motor bifuel, por ejemplo, que aunque se elimine el subsidio, por ejemplo, del gas para tanquear un motor bifuel, un vehículo convencional como por ejemplo un Picanto, un i10, un Aveo, un Spark, por ejemplo, ¿sí?, un Clio, no sé, motores caros, que hay sistemas bifuel en otros países de esos modelos, que por ejemplo, tanqueados los dos tanques, como se dice, ¿sí?, rinden más de 1000 kilómetros. Que nosotros con el precio de los combustibles que tenemos, tanquearíamos los dos tanques libre de subsidios, ambos combustibles a la final. Se tanquearía, póngale, con unos 25 o 30 dólares un carro de esos. Y esos carros rendirían por lo menos unos 1000 kilómetros. Y obviamente esto va a estar sujeto a lo que hablábamos la charla anterior, que va a depender mucho de la condición de manejo, mantenimientos en general. Obviamente un motor que trabaja con un combustible de un mayor poder calorífico, aparte de necesitar materiales específicos, el mantenimiento es más prodigioso, ¿sí?, para que esos vehículos trabajen en óptimas condiciones. Por ejemplo, los motores de full necesitan aceites por lo menos sintéticos, tal cual como un GDI, sintético o full sintético, porque como generan un calor tan abundante, ¿sí?, ellos necesitan justamente un aceite que soporte las temperaturas más elevadas. Entonces, por ejemplo, hay un full sintético que soporta 180 o 200 grados centígrados. Vamos a poner un aceite de pipa ahí de 10 dólares porque está barato. Obviamente, ahí sale el famoso dicho que lo barato le va a salir súper caro a la final, teniendo casos como lo que explicaba René, que voy a terminar cambiando un motor por ahorrarme 5 dólares de gasolina. Entonces no es rentable. Entonces hay que ver las alternativas más lógicas. Lo que se recomendaría a la sociedad en este caso no es que yo cojo mi carro a gasolina y lo cambio por un GLP. ¿Sí? No es una solución, será una solución paliativa a corto plazo, pero luego le va a sacar un ojo de la cara. Entonces no es rentable a la final. Obviamente hay tecnologías que ya se debería, y que el gobierno en este caso ya debería pensar y dejar que la sociedad, los empresas importadoras, pues las vayan pensando en traer, ¿sí? Eso sería de mi parte. Perfecto, Vicente, muchas gracias. Para las personas que recién se van conectando, les hemos sintetizado pues un pequeño resumen de lo que hemos conversado hasta ahora. Estamos hablando pues de la viabilidad, los beneficios, los riesgos que tiene pues el gas GLP, el gas licuado de petróleo, también conocido como gas doméstico, o el gas que utilizamos pues para cocinar en las casas. Si mal no lo recordarán, pues han habido momentos dentro de la historia pues del Ecuador que principalmente se ha reconocido por el uso dentro de los taxis
en ciertos periodos. Actualmente pues están volviendo los taxis a utilizar el gas licuado de petróleo, GLP, como alternativa frente pues al alza de petróleo de las gasolinas. Pero en este conversatorio seguimos analizando cuán conveniente, rentable a largo plazo es realmente hacer un cambio en nuestros vehículos a este sistema alternativo, a este combustible alternativo. Hemos hablado de muchos beneficios que tiene el GLP, gas licuado de petróleo, frente inclusive a las gasolinas. Dentro de esto inclusive hemos mencionado que supera el octanaje de 100, los 100 octanos, supera por completo este rango. Estamos hablando pues de un combustible de excelente calidad, tiene un mayor poder calórico, lo que nos hace pues mejorar la eficiencia por un lado del motor, si estoy en lo correcto. Adicional a esto, ¿qué nos pueden comentar Vicente o René? El uso principalmente de los taxis, de los modelos. Vimos que uno de los principales requerimientos para utilizar pues GLP en los vehículos es tener una relación de compresión 10.5 o superior. ¿Cómo le ven ustedes dentro de el segmento de vehículos, la gama de vehículos que se maneja actualmente en el país, principalmente los taxis, que son los que han hecho pues esta conversión? Sí, bueno, pienso que sí debería haber de parte del gobierno, de las autoridades, la apertura para que ingresen al Ecuador estos vehículos que funcionan con dos tipos de combustible, como decía Vicente, que sea a gasolina y también a gas. Pero estos sistemas sí deben de ser muy bien regulados, o sea, debe de haber, inclusive antes que hagan eso del ingreso, el parque industrial, el parque automotriz, tenemos que estar preparados para ese cambio. Pienso que en el sector, exclusivamente en el sector de los taxis, es donde tienes el motor todo el día prendido, casi no descansa, a veces son 24 horas, y se viene a ser un sector bastante afectado con esta alza de combustibles. Entonces, bien hecha, con técnicos calificados, que estén al 100% capacitados para estos tipos de sistemas, puede ser más rentable que ahorita coger y cambiarle a un sistema de un taxi, digamos un Nissan, que hay bastantes Nissan aquí. Puede ser demasiado costoso ese cambio, y más que todo si no tenemos la infraestructura para poder hacer ese cambio. O sea, antes también sí habían estos tipos de cambios que tenían el cilindro atrás, pero como te digo, viene a ser demasiado costoso las partes internas. Más que todo, si hablamos de que los motores vienen con piezas originales. Ahora, un cigüeñal, digamos que de un motor que vino de fábrica está entre los $1,800. Para comprar un cigüeñal chino que me va a costar $300, $400, y la calidad del cigüeñal va a ser casi de la mitad para abajo de duración, entonces es bastante costoso y bastante riesgoso hacer este tipo de conversiones sin tener personal calificado que te guíe para esto. Perfecto, correcto. Dentro de esto, Alex, Vicente, estaríamos de acuerdo en no recomendar pues al público en general y a la sociedad el cambio de combustible en sus vehículos actuales. No es recomendable a largo plazo, más que todo económicamente, hacer esta transición de gasolinas extra super a GLP, ¿verdad? Podríamos decir que, claro, ahí toca analizar bien el costo-beneficio, ¿no? O sea, de esto de primero cuál va a ser el costo de lo que tiene que ver adquirir un kit, ¿no es cierto?, de conversión e instalarlo. Y claro, la forma como funcionarían sería de una forma, digamos, dual. O sea, tendría los dos sistemas de alimentación, el uno a gasolina y el otro a gas, ¿sí? Entonces no se podría reemplazar totalmente, si para eso mejor se compraría
un motor, digamos, desde fábrica que venga para que funcione solamente a gas, que sería monofuel, que se lo conoce. Ahora, respecto a costos, en el caso de que eso pasara, claro, primero sería una inversión al inicio, el tema de adquirir el kit completo de instalación, el tanque, las válvulas, regulador de presión, inyectores, etcétera, que se necesitan, ¿no?, para instalar, ¿no es cierto? Puede ser un poquito alta eso, ¿no? Ahora, el costo respecto a comparar a la gasolina con una misma cantidad, digamos, de dinero que se carga un tanque, podríamos, qué sé yo, también cargar, qué sé yo, el depósito de gas en el vehículo, ¿sí? Pero en conclusión respecto a esto, si trabaja con gas sí va a ser más eficiente, ¿no? Más eficiente, va a ser más limpio y le va a aumentar la autonomía de desplazamiento del vehículo, es decir, en sí va a ahorrar bastante combustible y se va a desplazar más kilómetros funcionando con GLP o con GNC. Hay que tomar en cuenta que el GNC, perdón, digamos, nos va a dar más autonomía también respecto al GLP, ¿sí? Es decir, y respecto a los tres tipos de combustibles, gasolina, GLP y GNC, lógicamente el GNC es, digamos, el que nos da la más autonomía con un mismo valor de combustible adquirido con la misma cantidad de dinero que se ha comprado. La energía, digamos, energía, estamos hablando combustible o gas. Sí, eso podríamos decir respecto a los costos, ¿no? Por el momento, creo, no sé, algo más que pueda aportarnos ahí, Vicente. Claro que sí. Tal vez un poquito, perdón, Vicente, que te interrumpa, que tenía la idea también. El inconveniente ahí es que tomen en cuenta que aquí no tenemos estaciones de carga, digamos, y como tenemos las gasolineras, que también se los conoce estaciones de servicio. Entonces, no hay, digamos, las estaciones no las podemos encontrar fácilmente, ¿no? Como pasa en otros países, por ejemplo, en Perú, ahí tal vez en varias provincias de allá igual lo tienen, ¿sí? Tanto de GLP y GNC, en cambio aquí en el Ecuador no tenemos, ¿no? O sea, no tenemos como las gasolineras, digamos, encontramos salimos y a 100 metros, a 50 metros ya encontramos alguna estación de gasolina, entonces, pero para GNC o GLP, el GLP sería el más común, ¿sí? Y el más fácil también de adquirir en el mercado, ¿sí? Entonces es complicado, ¿no? Eso ya tiene que ver también con políticas de Estado respecto a temas ambientales, ¿no? Porque también contribuye al tema ambiental, entonces ver combustibles alternativos o tecnologías alternativas que se podrían tomar en cuenta que funcionen los vehículos, y claro, eso va de la mano también que donde necesitamos estaciones de servicio, así como hablábamos la semana anterior sobre el tema de los combustibles, un reemplazo pueden ser los vehículos eléctricos, qué sé yo, pero igual necesitamos estaciones de carga, ¿no? Para los vehículos eléctricos. Lo mismo pasaría con el tema de usar gas natural comprimido o GLP. ¿Dónde cargamos? Ese viene a ser la pregunta, ¿no es cierto? Y el inconveniente actualmente. Vicente. Bueno, continuando esa parte. Por ejemplo, hay muchos sistemas energéticos de migración, ¿no? Mucha gente se preguntará, ¿por qué entonces no votarse a los híbridos, por ejemplo? O me han preguntado. O eléctricos. Una electrolinera. Y obviamente ponerse un estibador o un surtidor de gas, créanme que es mucho más barato. Muchísimo más barato. Y justamente el objetivo, o sea, de esta charla, pienso yo, es analizar las características de este combustible, no de otras tecnologías, que a futuro seguiremos charlando de estos temas también. Pero el objetivo aquí es justamente el consumo, ¿sí? Todo lo que son gases, gas propano, butano, metano, ¿sí? Generan un propósito que es básicamente generar una mayor autonomía. Para migrar a estas tecnologías, no es que se necesita tanta inversión, por así decirlo. ¿Sí? Ojo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de políticas de Estado. Es decir, impuestos, por decir convenios, características que tendrán que cumplir y la inversión. Pero a la final,
seguirá siendo económico. ¿Por qué? Porque el Ecuador, al ser un país petrolero y al tener muchas fuentes de gas, tanto de licuado petróleo como gas metano, que como les decía antes, se está botando en el oriente, se bota. Se está quemando y no se los están usando ni para motores, ni para industria, ni para generación de energía, lo están botando, literalmente. ¿Sí? Entonces, una de las condiciones primero sería empezar a optimizar energías. ¿Sí? Luego, justamente la migración a nuevos sistemas, ¿sí?, van a permitir que en este caso puntual, ¿sí?, se mejoren las características económicas, en este caso específico, que sería transporte liviano. ¿Sí? Las características físicas del trabajo, ¿sí?, van a ser disminuidas, pero siempre y cuando se utilice tecnologías acorde a los combustibles que se estén utilizando. ¿Sí? Y eso pues obviamente va a permitir que en este caso la sociedad en general, no solo los transportistas, salgan beneficiadas, porque al tener obviamente un vehículo con una mayor autonomía, ¿sí?, también se deberían ver muchos recursos y ventajas, como por ejemplo bajar, por poner un ejemplo, el precio del transporte. Muy seguramente nuestros transportistas harían paro, más que seguro. Entonces, o características de que los controles, análisis de mantenimiento también sean analizados por gente especializada, como decía René. Entonces, obviamente aquí se da pautas o se trata de esclarecer puntos que el gobierno y la sociedad entienda de que se debe incorporar cada vez más la necesidad del ingeniero automotriz para mostrar que existen tecnologías nuevas, que se están estudiando estas tecnologías ya en las universidades. Justamente nosotros tenemos y estudiamos lo que es los sistemas de inyección bifuel y lo que es las características de la inyección de un GLP y un GNC. Y que vean las grandes diferencias y al mismo tiempo similitudes, pero que se necesita a la final un control específico de cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Y obviamente a la final este es uno de los recursos que se pueden utilizar y que podrían permitir una mejora en la parte tanto económica y en el transporte de nuestra sociedad. ¿Sí? Que sería un gran recurso y nuevamente pues redundar, o sea, migrar a esta tecnología en vehículos existentes, pues puede generar más un daño que una ventaja. Entonces no se recomendaría porque no están diseñados los vehículos para esto. Eso de mi parte, mis estimados. Gracias, Vicente. Perfecto. Bien, vamos a leer unos comentarios que nos ponen en el chat. Bien, Franklin Yomikinga nos comenta que deberíamos ver la posibilidad de convertir los vehículos a eléctricos. Aquí tocamos el tema nuevamente de la conversión de vehículos. Tal vez algo que quieran. Correcto, tal vez dentro, claro, como estamos hablando en este momento de conversión de vehículos, ¿cuál sería tal vez su análisis superficial, por así decirlo? Porque como estamos hablando más de GLP, tal vez una comparación entre migrar de vehículos, la conversión a vehículos eléctricos o tal vez la conversión de vehículos a GLP. Por ahí un poquito hemos conversado pues con algunos profesionales en otros conversatorios y nos han comentado que para esto pues existen distintas normativas y especificaciones que se debe respetar. Por ejemplo, si nosotros hacemos una conversión a nuestro vehículo convencional eléctrico, vamos a aumentar inclusive el peso, la carga, con lo que son por ejemplo las baterías, y pues el vehículo no ha sido diseñado pues para este tipo de cargas. Cuando hablamos de convertir la parte del GLP en la parte de como combustible alternativo, tenemos que pues el motor y el sistema en sí no ha sido diseñado a tal punto de robustez para tener pues una alta autonomía un alto tiempo de vida útil. No sé si tal vez nos pueden ayudar algo más, René, Vicente, Alex, su opinión respecto a esto. Bueno, pienso que sí es algo que se debe de hacer. O sea, no estar ahorita solamente esperanzados en el combustible, en la gasolina, en el diésel para hacer algo por el planeta. O sea, no es tanto ya esto de que es una moda, sino que el planeta necesita que haya una transformación. Pero también necesitamos saber que
no todo es viable. Si nosotros metemos eléctricos acá, van a tener las características necesarias para dar un servicio. O sea, es bastante... también viene de las autoridades el hermetismo. Si alguien, yo sé que acá en el Valle de los Chillos, que es donde yo vivo, hay una empresa que ya hace la transformación, te saca el motor de combustión interna, te pone un eléctrico, el motor de combustión interna lo vas a guardar. Pero ¿qué pasa cuando hay una regularización que tienen que pasar la revisión vehicular para la matriculación? En el caso del municipio no te va a dejar pasar ahorita porque no está regulado internamente. Entonces podemos ver bastante ventajas de poner eléctricos, pero si el gobierno no da el paso, ese acceso para que tanto mecánicos, ingenieros, sigamos investigando sobre maneras de darle al mundo otra forma de respirar, otra forma de vivir, va a ser también bien complicado que logremos cambios increíbles en esto de la movilidad. Correcto, muchas gracias René, tal vez Vicente. Claro, bueno, otra cosa, me parece perfecto lo que decía René. Lo que fue antes también es algo muy bueno, o sea, algo que también deben entender los gobiernos y las autoridades es que se debe hacer un estudio, ¿sí? No es simplemente decir, hoy me levanté con las ganas de estar de moda en el planeta y voy a meter electromovilidad en el Ecuador. Hay que analizar de acuerdo a la economía, ¿sí? La tecnología de los híbridos eléctricos es buena, para el Ecuador no es buena, porque es muy costosa, ¿sí? Yo entiendo que la gente, hay muchos que defienden a capa y espada un híbrido, un eléctrico, y es tecnología muy buena, la he visto, y funciona muy bien, pero para nuestra economía no sirve. Es muy costosa, no tiene un rendimiento óptimo, como decía un profesor mío, un francés decía, mientras no encuentren una batería de larga duración, eso no sirve. Así de simple, no sirve. Y más aún en países latinoamericanos donde se vuelve muy costoso, ¿sí?, el mantenimiento y la reparación de sus sistemas. Son tecnologías que hay que ir analizando de acuerdo a la realidad de cada país, de cada sociedad. Entonces, las características, por ejemplo, como esto de los sistemas Bifull, lo que son nuevos sistemas de inyección electrónica que existen hoy por hoy en el planeta y que se han dejado de investigar o que se están investigando a muy baja profundidad, es justamente por esto del cambio climático y todo. Muy bien, perfecto. Pero, por ejemplo, hay cosas que la sociedad y la política no ve, como por ejemplo, si tanto les preocupa, como digo yo, la parte de la contaminación, pues listo, ¿por qué no simplemente se enfocaran en hacer un sistema de transporte eficiente? Porque si tuviéramos un sistema de transporte eficiente a nivel general en todas las ciudades del planeta, pues nosotros obviamente disminuiremos de manera muy notable lo que es el transporte, por así decirlo, autónomo y privado de las personas, porque tienes un buen sistema de transporte. Y obviamente disminuirás de manera muy considerable lo que es generación de emisiones. Hay otras soluciones, por ejemplo, como lo hacen en Europa, como lo hacen en Japón, en los países de primer mundo, que, por así decirlo, gracias a su economía y a la economía que ellos manejan, pueden hacer cosas como limitar la circulación de un vehículo bajo ciertas condiciones o en ciertas ciudades bajo ciertos horarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque un vehículo de 20 años contamina más que un vehículo actual. Por ejemplo, ¿qué pasa si dicen, listo, los motores de combustión tienen que simplemente ya no funcionar dependiendo de la ciudad con un máximo de N años y ya está? Y vas a empezar a limitar. Pero obviamente ahí va la parte de la controversia de, no, pues que piensa en la economía, el pueblo, la sociedad, el pobre y toda la novela. Listo, entonces hay muchas controversias. Hay que empezar a entender de que el planeta necesita no un cambio energético, necesita un cambio social, un cambio político, un cambio cultural, un cambio de matriz, de pensamiento del planeta. No es que yo ahorita me hago electromovilidad para ser millonarios a los que están metidos en el área de electromovilidad. Luego de aquí en 20 años, 50 años se dan cuenta que eso no sirve y contamina de otra manera y capaz que quieren regresar, ahora sí estudiamos combustión o capaz que ahora sí el gas. O no sé, ya por ahí alguien se inventa y dice, no, pues vea, ya hice un aislante de plomo con titanio, grafeno y un montón de cosas y puedo usar plutonio y no pasa nada.
Entonces, ese no es el problema. El problema sí es latente el calentamiento global, pero veamos por qué. Puede ser que aquí en el Ecuador sí funcione la electromovilidad, aquí no mañana, tal vez en 20 años. Puede ser que no funcione el GLP, pero obviamente para hacer eso, el gobierno tiene que sentarse a hablar con la gente que sabe de cada área y hacer el estudio real y ver en realidad qué se puede aplicar en nuestro país. ¿Sí? Las alternativas como los gases son muy buenas. ¿Sí? ¿Por qué? Por economía. Porque hay que pensar en la economía del latinoamericano, del ecuatoriano. No hay que pensar en la economía de estar al voz populus del planeta y decir yo quiero electromovilidad. ¿Sí? Porque ¿cuánto cuesta? ¿Sí? Esas cosas también tenemos que verlas. No es simplemente coger y decir yo quiero hacer esto. Pero hay que hacer el estudio. ¿Sí? Eso de mi parte. Gracias, Vicente. Tal vez, Alex, algo que sientas o algo que te gustaría añadir. Bueno, es verdad lo que dice Vicente, o sea, respecto a implementar o masificar, digamos, la venta o la compra de los vehículos eléctricos, o sea, primero hay que ver también el tema de políticas de gobierno, o sea, así como tienen las estaciones de servicio, las gasolineras, ¿no es cierto?, que pueden ser estaciones de servicio privadas en la mayoría y también públicas que tiene el Estado, como es la de Petroecuador. Algo parecido también debería brindar ese servicio en el caso, ¿no? O sea, pero eso también involucra ciertos costos, inversión a través ya sea del mismo Estado o de empresa privada, ¿no? Entonces, para eso, claro, o sea, eh, pasarán muchos años, sí, pasarán muchos años para que acá en el Ecuador podamos tener un número ya grande de vehículos ya circulando en el Ecuador, sí. Es una tecnología alternativa, no hay que eso dudarlo, o sea, sí, ayudará algo en mitigar la contaminación ambiental, pero como nos dice Vicente, claro, desarrollar también ese tipo de tecnologías, como por ejemplo las baterías, que es, digamos, uno de los elementos principales que tienen los vehículos para su funcionamiento. En la actualidad, dependiendo de la tecnología que tengan los fabricantes de las baterías, lo fabrican igual generando contaminación, ¿sí? O sea, digamos, el aporte de no contaminar, o sea, el no querer contaminar todavía no es, digamos, tan eficiente, ¿sí? O sea, de alguna manera, claro, fabrico un vehículo que, entre comillas, es amigable al medio ambiente, pero hay que ver también del otro lado, o sea, cómo estoy obteniendo las componentes de ese vehículo eléctrico, ¿sí? O sea, que se está generando contaminación, ¿sí? Se está generando contaminación. La otra hay que ver también, después que termina la vida útil, ¿no es cierto?, qué tratamientos o quiénes se hacen cargo de esas baterías. En principio, las mismas marcas, cuando van a comercializar o vender sus vehículos, en principio nos dicen que ellos mismos se hacen cargo de sus baterías cuando ya terminan su vida útil. Pero hay que ver también, ¿no es cierto?, el tratamiento posterior, ¿no es cierto?, aquí de estos elementos que forman las baterías de cierta manera y son químicos que van a ser contaminantes si no son tratados adecuadamente, ¿sí? Entonces, una alternativa más, digamos, más viable y económicamente también, tanto ya sea empresas privadas o públicas, es el tema de los combustibles en gas, por ejemplo, ¿sí? Ahí en las plantas de refinamiento, ahí tenemos ahí, por ejemplo, un mechero que está quemando el GNC, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no ese gas recolectarlo, almacenarlo y empezar a comercializarlo y en este caso usarlo para los vehículos, ¿no? Entonces, las personas que están conectadas habrán visto videos, fotografías de las refinerías o, ¿no es cierto?, en el oriente, ¿no es cierto?, donde perforan, extraen el petróleo y ahí igual está, ¿no es cierto?, ahí está saliendo gas y muchas veces ese gas, cuando ustedes han visto ese mechero, ahí tenemos una chimenea, una columna que está quemándose, ese mechero está las 24 horas del día, los 360 días del año y cuántos años quema y quema y quema, entonces es combustible que se está desperdiciando, pudiendo ser aprovechado en este caso, los vehículos, ¿no? Que también, como dijimos, tiene buenas propiedades que desde el punto de vista ambiental también ayudarían, ¿no? Hay unas desventajas, como ya también René nos estaba comentando, es el desgaste de los motores, pero si los mismos fabricantes, las marcas que nos venden vehículos de acá, toman en cuenta que en el Ecuador hay que vender vehículos
con motores que van a trabajar con gas, entonces ya las mismas marcas podrían ya empezar a fabricar con nuevos materiales más resistentes a estas altas temperaturas, etcétera, etcétera. Tomar en cuenta en los diseños todas estas temperaturas, presiones, etcétera, ¿no? Y nos comercializarían acá, ¿no? Muchas gracias, Alex. Perfecto. Y aquí acaban de dar un aporte muy interesante para hablar, para hacer esta pequeña intervención. Nos salimos un poco del tema, entramos un poco al tema de electromovilidad, pero nos sirve mucho para la parte de la transformación social y no dejarnos llevar inclusive por tendencias o modas que suelen ser impuestas un poco o simplemente suelen ser glorificadas, pedestalizadas a veces también sin ver las realidades de cada sector. Dentro de la oportunidad que yo he tenido de liderar algunos conversatorios y entrevistar a algunas personas, hemos visto que tal vez la electromovilidad deba ser un poquito reestructurado el nombre, cuando en realidad nosotros estamos buscando lo que es una movilidad eficiente. Y dentro de esta movilidad eficiente significa utilizar la energía y los recursos eficientemente, no necesariamente quién contamina más o quién contamina menos, sino ver quién durante todo el proceso de producción de los vehículos y obtención de los combustibles, quién utiliza la energía de manera más eficiente y poder, como mencionábamos, recursos que se están desperdiciando en el proceso de extracción de un recurso, refinación de un recurso, estamos desperdiciando otro recurso que también podemos obtener. En vez de utilizar todo esto, pues simplemente nos dejamos llevar por tendencias, y este es el primer salto que debe cambiar tal vez cuando nosotros pensamos en movilidad, es ver cómo utilizo yo la energía de manera más eficiente. Sistemas híbridos, sistemas en los que utilizamos, como mencionaban aquí, el biofuel, que es utilizar dos combustibles al mismo tiempo, gasolina y gas licuado, utilizar energía solar, utilizar las distintas formas de obtención de la energía, inclusive, como mencionaba Vicente, con reactores nucleares, utilizando plutonio, mini reactores nucleares dentro de nuestro vehículo, logrando almacenar y pues obtener distintas fuentes de energía. Y todas estas energías inclusive pueden convivir. Tal vez no necesariamente todos los vehículos del planeta tengan que ser eléctricos. Tal vez puede existir una armonía entre distintos sistemas, entre gasolinas obtenidas, entre combustibles, biocombustibles obtenidos bajo distintas alternativas, combustibles gaseosos obtenidos bajo distintas alternativas, y cada uno pues va cumpliendo sus distintas funciones y en los distintos países y bajo las distintas necesidades que requiere cada sector. Ese sería mi aporte. Jairo, pues por favor, para que continuemos con las preguntas. Bien, como justamente ya se ha mencionado durante toda esta charla, vemos que el fundamento principal para el análisis de estas nuevas tecnologías es simplemente el reducir las emisiones contaminantes, y es justamente lo que nos pregunta Manuel Fernando, quien tiene la duda de, con respecto al tema ambiental, ¿cuáles son las desventajas de utilizar GLP? Bueno, a la final desventaja siempre va a ser que es algo que viene directamente a la naturaleza como combustible, ¿no? O sea, va a generar de igual manera emisiones, pero si contrarrestamos con un sistema eficiente es menos contaminante, ¿sí? Y a la final, si nosotros hacemos una retrospectiva de funcionamiento, si un vehículo bifuel o GNC o GLP puro, un sistema idóneo, obviamente, ¿sí? Vamos a tener una mayor autonomía para desplazar un vehículo más distancia con menos energía. O sea, a la final ya se vuelve eficiente, o sea, ya se vuelve un recurso mejor utilizado, ¿sí? Estamos haciendo justamente lo que decía William, es que conseguimos, ¿sí?, eficientizar de mejor manera las energías que tenemos, ¿sí? El objetivo es tratar de eficientizar, o sea, justamente tuvimos una charla hace mucho tiempo que es la de movilidad inteligente, ¿sí? Como decía Willy, no es electromovilidad, no es eficientizar sistema de inyección, no, dice es movilidad inteligente. Tenemos que llegar a ese punto, y por ejemplo, si migrar a un nuevo sistema que sigue siendo combustión, pero que me va a ser más eficiente que, por ejemplo, al tener un sistema
común y silvestre, como quien diría, que tenemos y siempre hemos tenido solo dos en el Ecuador, pues esto ya básicamente es ganar, ¿sí? Eso también hay que seguirlo analizando, ¿sí? Entonces, a la final, si analizamos baja emisiones y obviamente mejora lo que es autonomía de combustible y obviamente a largo plazo generará una mejora en lo que es la parte ambiental. Muchas gracias, Vicente. Alex, René, tal vez algo más que les gustaría añadir. No, de acuerdo con lo que indica Vicente, o sea, se hace más eficiente, ¿no? El trabajo, lo que son procesos de combustión. Entonces, los gases que emiten van a ser en concentraciones más bajas respecto a uno de gasolina. Se va a notar el ahorro de combustible, sí, y la autonomía, el recorrido también va a aumentar. Tal vez posiblemente se duplique respecto a un motor, a un vehículo con motor a gasolina. Como siempre recalco también adicional a esto es que hay ventajas y desventajas de usar el gas. Si, en este caso, en la actualidad, si instalamos, creo que ya se vuelve repetitivo, lo que siempre menciono, es el tema ya de los materiales y todo eso, ¿no? Que también René nos mencionó sobre los problemas que se tienen en los componentes del motor, pero hay unas ventajas desde el punto de vista ambiental. O sea, en sí, las concentraciones de los gases contaminantes sí van a ser más bajas. Perfecto, muchas gracias, Alex. Para pasar contigo, René, ¿nos puedes tal vez repetir un poquito el tema del desgaste? Nos vuelven a preguntar Byron Eduardo Campoverde. Al hablar de gases tenemos condensación. ¿Esto ocasiona mayor daño al motor o sistema? Tal vez René o Vicente. Sí, bueno, en el caso del gas, sí vamos a tener más altas temperaturas dentro del sistema de combustión. Entonces, como se les decía, los motores están fabricados para funcionar con un combustible, que en este caso es la gasolina. Al momento que estamos haciendo una adaptación a un sistema sin hacer una modificación del motor, lógicamente que vamos a tener desgastes prematuros, a veces demasiado excesivos dentro del block, dentro de los pistones. Entonces, la sugerencia es que si se va a hacer una adaptación de un motor estándar al sistema de gas, se tome en cuenta algunas consideraciones en resistencia de materiales. En este caso, el pistón, que es el que más temperatura recibe al momento de realizar la combustión. Si vamos a las ventajas y desventajas, lógicamente que el gas va a tener más bajas emisiones, que eso es lo que persigue el municipio al hacer las revisiones técnicas vehiculares. Pero un buen sistema de gas con materiales específicos que van a soportar las temperaturas que nos provoca este componente, pues, o sea, va a ser bastante bueno. Ahora, lo que sí, como se dice y se aclara, ¿hasta dónde está la parte de querer solo dar una mano a los grupos grandes económicos? Porque una vez que admitan aquí en el Ecuador que el gas se use como un combustible, pues hasta dónde nos van a quitar el subsidio. Si hace años atrás quisieron quitar el subsidio y se levantó todo el pueblo. Entonces aquí, si van a beneficiar al sector del transporte, pues puede pasar algo similar. Entonces, es un buen sistema, este sistema bifuel, que es la utilización del combustible, gasolina y el gas. O sea, en otros países funciona y funciona súper bien. Pero como infraestructura aquí en Ecuador no tenemos. Y tenemos, como se dice, bastante conflicto de interés para que se pueda lograr algo así. Correcto. René, Vicente, justamente aquí topamos el tema del bifuel. Coméntanos, Jairo. Bien, ya sabiendo cómo funciona este sistema, ¿cuánto costaría el kit para convertir el auto a bifuel? Bueno, a bifuel no se recomienda. Transformarlo netamente puro a bifuel es muy costoso. ¿Sí? Porque como les decía, o sea, el sistema de inyección, la computadora que controla el sistema, tiene que controlar ambos sistemas al mismo tiempo.
porque caso contrario, que si yo le pongo, por ejemplo, lo que hacían antes, eliminan el sistema de gasolina y ponen un sistema de GLP con su computadora y todo, el problema es que va a generar los daños que René decía. El sistema bifuel controla, dependiendo de los parámetros de funcionamiento del motor, si sube mucho la temperatura, pasa a gasolina, ¿sí? Si empieza a dispararse mucho la temperatura en catalizadores, que empieza a generar más emisiones, pasa a gasolina, y es una alternatividad entre un sistema y otro. Entonces, el sistema electrónico es, por así decirlo, muy robusto, como para simplemente coger y colocarlo. Entonces, obviamente tiene que ser bien hecho para que sea eficiente. Caso contrario, pues, como decía René, pues, va a provocar más daños que ventajas. Entonces, lo óptimo es obviamente ya que el fabricante lo mande. Hay modelos en el planeta que se mete de marcas y modelos comunes que nosotros tenemos en el Ecuador, como el Picanto, el i10, el mismo Spark, que, por ejemplo, ya existen en otros países como sistemas bifuel, ¿sí? Y que son muy eficientes, o sea, son muy rentables, por así decirlo. Pero como vuelvo y repito, dependerá mucho de las características de cada país. No es de que, como digo, hoy cojo y me pongo y ya está. Correcto, correcto. Para las personas tal vez que recién se van conectando a la transmisión y les queda la duda sobre el tema de los sistemas bifuel que estamos mencionando en este momento, todo inició pues cuando mencionábamos que distintas personas aquí en el Ecuador realizan cambios en sus vehículos y cambian el sistema de inyección para hacerlo que sea alimentado netamente con gas licuado de petróleo, GLP, o lo que se conoce también como el gas doméstico que utilizamos en nuestros hogares. Hacen esta transformación en su vehículo para utilizar este combustible. Vimos pues que existen varios problemas en el desgaste del motor a largo plazo, ¿sí? Inclusive mediano plazo podemos encontrar estos problemas, y pues que tal vez nos puede salir inclusive mucho más caro al final migrar a este sistema con nuestros vehículos actuales. La propuesta pues que se tiene con los sistemas bifuel son motores netamente específicos diseñados para utilizar dos combustibles al mismo tiempo, el gas GLP, y utilizar al mismo tiempo la gasolina. Entonces estos vehículos pues tienen una autonomía mucho mayor, como nos comentaba Vicente. Nosotros con una tanqueada de aproximadamente $25, me invento aproximadamente, por así decirlo, $15 de gasolina, $10 de gas GLP, nosotros llenamos los dos tanques y esto nos permite una autonomía superior a los 1000 kilómetros y pues un mayor ahorro y un uso más eficiente pues de los recursos que tenemos, y también menores emisiones contaminantes. Esto por un lado. Bueno, hablábamos también de la llegada de estas tecnologías que se requiere, pero dentro de esto me nace una duda. Para nosotros, por ejemplo, utilizar este sistema bifuel, podemos utilizar, por así decirlo, con la gasolina extra que tenemos actualmente mezclado con el gas GLP, tal vez por ahí existe alguna limitante, o también tenemos que mejorar con la calidad de nuestros combustibles. Sí, correcto, mi estimado William. Como les había mencionado, un motor bifuel tiene relaciones de combustión elevadas. Obviamente, sistemas bifuel con inyección directa se vuelven costosos como para decirlo, que pudiera funcionar con extra, porque creo que ya hablamos en otra charla todas las diferencias entre un GDI y un indirecto. Entonces, como son motores de alta compresión, al colocarle extra, ¿sí? Necesitamos y entender que el motor tiene una relación de compresión elevada. Esto va a provocar de ley cascabeleo. Entonces, que con el gas no pasaría, pero con la gasolina nuestra extra sí. Así mismo se obligaría vuelta a tener un combustible por lo menos súper, para evitar esos inconvenientes. Entonces, a la final seguimos volviendo al punto de que necesitamos mejorar combustibles y obviamente lo que os mencionaban antes, que es hacer un estudio adecuado, ¿sí? Que hacer un estudio adecuado para saber qué hacer y cómo hacerlo bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Vicente. Creo que hemos prácticamente solventado todas las preguntas que tenían pues aquí las personas que nos están viendo en este live.
Si tienen tal vez alguna duda adicional, por favor ayúdennoslo escribiendo en los comentarios. Caso contrario, este ha sido un tema muy interesante por mi lado, pues yo ignoraba por completo este tema, esta tecnología Bfuel. Aprovechando este espacio que tenemos ahorita, tal vez Vicente, Alex, nos pueden hablar de otros gases u otros combustibles. Uno es muy conocido, el GLP, pero tal vez otros, no sé, biocombustibles, otros sistemas de inyección que se investigan, que existen, que se comercializan, que las personas se puedan ir informando un poco más. Existen muchos, pero el problema es que hay muchos sistemas que están aún prototipos. Y lo que es el estudio de biocombustibles, hoy por hoy hay muchos. Lo que más se estudia justamente en gasolina es la mezcla con alcoholes y fenoles. Pero sigue siendo, como quien diría, una para. Y créanme que es por muchos aspectos. ¿Sí? Muchos aspectos que a la final se vuelve el estudio burocrático o las características burocráticas del planeta con base a lo que deciden, pues básicamente los poderes hegemónicos del mismo. Perfecto. Alex, ¿qué nos podrías comentar? Sí, o sea, algunas marcas están experimentando, aunque por ahí también algunos vehículos ya han salido comercializados. Me refiero al tema de uso de hidrógeno también como un combustible alternativo, ¿no? Digamos, para el funcionamiento de los motores, todo basado en el tema de la mitigación ambiental, de contaminación del aire, el mismo hidrógeno, el tema, Vicente, que nos menciona los biocombustibles. Todo dependerá, lógicamente, de la implementación basados en políticas de Estado, ¿sí? Por ejemplo, si queremos hacer mezclas con alcohol, la capacidad de producir primero la materia prima para generar el alcohol. Nuestro país está en capacidad de generar una cierta cantidad de materia prima, qué sé yo, caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? Para poder transformar esta materia prima en alcohol y luego mezclarlo con combustible, ¿no es cierto? O en el caso de biodiesel, por ejemplo, de igual manera, ¿no? O sea, necesitamos ahí ver la materia prima, qué vamos a generar, ¿no? O sea, qué vamos a generar y cuál va a ser nuestra materia prima, dónde lo vamos a cultivar, qué políticas, qué incentivos vamos a dar a los productores, a los agricultores, etcétera, etcétera. Políticas de Estado, sí, o sea, el que va a implementar este tipo de combustibles en su vehículo va a usar, ¿no es cierto? ¿Qué incentivos le damos al propietario o al que usa este vehículo? Tal vez le vamos a cargar al dueño del vehículo el costo de la fabricación del combustible, del biocombustible y también de la producción en el campo o en los campos, etcétera, o es que nos van a seguir subsidiando. Entonces, hay muchos factores que tienen que ser analizados, pero existen, sí, existen. También dependerá, ¿no es cierto?, si es que los motores que van a funcionar con estos combustibles alternativos o biocombustibles, si desde fábrica se los va a pedir que vengan o entren al Ecuador, si es que eso fuera el caso, ya como dijo Vicente, que de fábrica ya vengan con el sistema de alimentación de combustible para que funcione con gas o con biocombustibles, porque si queremos hacer una implementación, los kits sí van a ser caros, o sea, ya sea para que funcione con biocombustibles, hay que ver las propiedades, o sea, los biocombustibles tienen ciertas propiedades que van a requerir que los materiales por donde van a ser transportados en el vehículo, desde el tanque hacia el motor, las cañerías, los inyectores, todo esto, también tengan ciertas características de diseño, ¿no? O sea, sí, o sea, tal vez que la composición química que tengan los biocombustibles, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta también, sí. Un kit de conversión, por ejemplo, de gas natural o GNC debe estar en promedio entre unos $1,500 a unos $2,000, como digamos, eso entre lo más barato para la implementación, la conversión, ¿no? Vicente ya nos mencionó que lo más adecuado es que lo traigamos, como se dice, ponerlo como monofuel, que solamente funcione a gas, ¿o no es cierto? Y opere normalmente el motor, sí, porque caso contrario se va a volver un problema en sí para el motor. Y respecto a los biocombustibles, como menciono,
Habrá que seguir también experimentando porque hay varias materias primas que nos permiten obtener varios biocombustibles con diferentes propiedades. Entonces, tendríamos que seguir experimentando cuál es el más idóneo acá en el Ecuador, ¿no? O sea, sí. Entonces, eso les puedo comentar por el momento. Muchas gracias, Alex. Jairo, no sé si tal vez tienes alguna duda que quisieras aprovechar para solventarla con Vicente, René o Alex. Bueno, sí, justamente hablando de lo que son con los combustibles alternativos, más que una pregunta es el llevarnos a plantearnos evaluar cuáles son las desventajas de cada combustible. Muchas veces, y yo en lo personal he pensado que el hidrógeno podría ser uno de los combustibles más efectivos, pero averiguando, se dice que el hidrógeno es la sustancia o bueno, el elemento más común en el universo, que es verdad, es un hecho, pero no es tan común en el planeta. Y se obtiene a partir de tres fuentes, quemando carbón, por electrólisis, y la otra que no recuerdo. Entonces, bueno, esa sería, bueno, mi duda. ¿Qué tan viable creen que sería el hidrógeno como combustible alternativo? Y si creen que eventualmente podría llegar a superar bueno, la electromovilidad, que es un tema que está de moda, sí, pero que también tiene un fuerte impacto actualmente en la industria automotriz. En realidad es considerado hoy por hoy el futuro de los motores de combustión, ¿sí? Porque sé que es un poco complicado sacar hidrógeno, pero una de las buenas cosas que se ha entendido a nivel planeta industrial es que siempre hacerlo al inicio cuando no es de carácter industrial, pues se vuelve un poco complicado y claro, una vez que le encuentras la línea, eso es una producción en cantidades industriales. Y en realidad una de las cosas al final es sacarle de los hidrocarburos. Sí, es hidrógeno, está casi en todo hidrocarburo y a la final es, por así decirlo, volver a lo mismo, pero más eficiente. ¿Por qué? El hidrógeno tiene más de 140.000 kilocalorías puro, entonces tiene una capacidad de calor muy alta. O sea, el hidrógeno bota calor que da miedo, como se dice vulgarmente. Estamos hablando 10 veces más que la gasolina común. 10 veces más suave. Entonces, eso va a permitir que, por ejemplo, por así decirlo, un motor convencional va a consumir 10 veces menos, porque necesitaría 10 veces menos calor para generar el mismo trabajo. Entonces, obviamente se va a volver muy eficiente. El problema radica en realidad que se estudia es el almacenamiento más que sacarle el hidrógeno. Porque el hidrógeno, si cruzas una delgada línea de sobrepresión, es una bomba de hidrógeno, que eso es más fuerte que una bomba atómica. Entonces, he ahí el proceso de investigación. La importancia de invertir en investigación más que en banalidades del planeta. Entonces, eso es algo que creo que la pandemia ya nos dejó claro. Esperemos que eso abra los ojos a los gobernantes de nuestro planeta, más que nada. Entonces, el hidrógeno es algo muy bueno. Entonces, una alternativa muy buena. Una alternativa muy buena por las características específicas para la combustión, ¿sí? Específicas. Entonces creo que una alternativa muy buena a futuro que se está estudiando mucho hoy por hoy en Europa y eso. Vicente, Alex, tal vez nosotros necesitamos hacer alguna fuerte modificación en los sistemas del motor, en la robustez del motor, en los sistemas. Tenemos que hacer varias modificaciones o podemos prácticamente utilizar el mismo motor de combustión interna para utilizar hidrógeno. No aguanta. No. Ok. Sí, no. Créeme que no. Sí, o No, sea, no. tiene que ser un vehículo ya totalmente rediseñado, o sea, es un diseño apropiado para trabajar ya solo con hidrógeno, porque hay que tomar en cuenta el espacio para el depósito, ¿no es cierto? Y los otros elementos, o sea, ya es un diseño del vehículo en sí, entre los sistemas y el motor, y totalmente desde cero, sí, desde cero, porque el tema, o sea, más fácil, claro, resulta ponerle un kit de GLP o GNC, que te va a funcionar. Como dije, claro, hay que calibrarlo y todo. Necesitamos un técnico experto, ¿no es cierto?, que tenga experiencia, que te calibre bien para que funcione el motor convencional a GNC o GLP y te va a funcionar. Pero ya hidrógeno ya es
es, digamos, otro tipo de tecnología que el diseño en sí desde cero, ¿no? O sea, hay que tomarlo en cuenta eso. Como dijo Vicente, sí, el hidrógeno es una buena alternativa. He estado ahí igual revisando varias bibliografías que siempre uno toca estar revisando, actualizándose. Hay varias marcas, inclusive la misma Toyota sigue desarrollando, digamos, investigando en motores de combustión interna que van a trabajar con hidrógeno. Marcas eh, para vehículos pesados, Caterpillar, Cummins, igual están desarrollando también motores que van a trabajar con hidrógeno a futuro. Así es que los motores de combustión interna tenemos, como se dice, para largo, sí, muchos años todavía, sí, o sea, aunque en otros países más desarrollados de a poco le están, digamos, sacando, comercializando los vehículos eléctricos, ¿no es cierto? Como un tema de moda también, como nos decía Vicente. Pero el tema de los motores de combustión interna, repito, hay todavía mucho que investigar para usar combustibles alternativos, en este caso el hidrógeno, que de cierta manera sí viene a ser, digamos, más eficiente respecto a los otros combustibles alternativos. En la actualidad, claro, es una desventaja, es el costo final del producto que es el vehículo. Sí, involucra una tecnología, la tecnología en sí es cara en la actualidad, y eso, claro, implementarlo en un vehículo, claro, el costo final del vehículo que para el consumidor va a ser muy alto también. Quién sabe, a la par de un vehículo eléctrico que también están, en la mayoría, en el caso del Ecuador, sobre los $30,000 en promedio, ¿sí? Uno hidrógeno puede también superar esos costos, ¿no? Entonces, pero es una buena alternativa, ¿sí? Será, digamos, lo que necesitamos ahorita es que, por ejemplo, de alguna manera, si es que se empieza a masificar, tal vez posiblemente esto permita que baje el costo en sí ya del vehículo que se va a comercializar, ¿no? Si por el momento la tecnología, el desarrollo, la investigación, claro, es lo que está, digamos, influenciando para que el precio final del vehículo sea costoso, ¿no? Entonces las marcas invierten millones de dólares en seguir investigando y claro, y ese costo tiene que de alguna manera cargarlo o de alguna manera en algún lado recuperar, y eso es ya en el vehículo, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias, Alex. Dentro de esta observación también, si el hidrógeno pues tiene más de 10 veces el poder calórico que la gasolina, ¿significa también que necesitamos un motor 10 veces más robusto? Con respecto, no necesariamente hay materiales, o sea, hay que desarrollar materiales más resistentes, o sea, que no sepa, resistentes a la fatiga mecánica y térmica, ¿no? Es decir, sí que pueda soportar altas presiones, altas temperaturas, ¿no es cierto? Entonces, va también de la mano ahí el desarrollo de los nuevos materiales para los motores. Caso contrario, no sería un beneficio, ¿no? Si yo voy a construir un motor más robusto, eso involucra más peso, entonces no sería, digamos, no se le vería el beneficio, ¿no? De construir un motor más pesado, ¿no? Más pesado, entonces la tendencia es a construir motores más eficientes, más pequeños, ¿no es cierto?, en tamaño. Eso involucra reducir peso hace que sea, digamos, se ahorre combustible, ¿sí? Entonces, para o sea, un vehículo que use un motor con cualquier combustible alternativo, la tendencia es a bajarle peso, ¿no es cierto? Esa es la idea de los diseñadores. Si le bajas peso al vehículo, en cualquiera, ya sea en los otros sistemas del vehículo, o en el chasis, en el compacto o en el motor, te va a ahorrar combustible, te hace más eficiente, te desplazas más con menos energía, como nos decía Vicente. Entonces, esa es la tendencia, como tú mismo, William, nos mencionaste hace un momento, saber utilizar de una forma adecuada la energía. Sí, si le aumentamos peso, ya no estaríamos usando de una forma adecuada esa energía, ¿no? Correcto, muchas gracias, Alex, perfecto. Entonces, para ir finalizando este conversatorio que ha sido muy interesante, novedoso para mi persona, estoy seguro que también para las personas que nos están viendo en este momento, no sé si tienen tal vez algunas palabras finales antes de cerrar esta transmisión en vivo, alguna recomendación, algo que les gustaría compartir con nuestros espectadores.
No sé, o sea, sugerencias, seguirse, como se dice, revisando información, actualizándose, y eso les va a permitir también tener un buen criterio técnico, ¿no es cierto? Para que de alguna manera, ya sea a través de estas charlas, ¿no es cierto? O el lugar donde se encuentren, tal vez en sus trabajos, en las universidades, de alguna manera generar algún tipo de diálogo y esos o proyectos también o propuestas para gobiernos locales o en este caso también a nivel nacional, ¿no? O sea, locales pequeñitos para los municipios, etcétera. Entonces, estas charlas son buenas, ¿no? Entonces, recomendaciones, seguir leyendo temas interesantes de esto de los combustibles, ¿no? O sea, y en sí lo que es el tema vehicular también, ¿no? Gracias, Alex. Vicente, René. Bueno, de mi parte igual. Creo que el ser humano, si no crece, pues no evoluciona. Creo que la pandemia nos dejó una lección súper grande de evolución. Para mí creo que hemos evolucionado siquiera unos 10, 15 años a lo que antes éramos. Y también como gremio creo que tenemos que darnos esa valía como ecuatorianos. Tenemos un país vecino que es Colombia y entre los colombianos se apoyan para el crecimiento. Aquí con estas conversaciones, estas charlas, creo que el principal objetivo es eso, ¿no? Fortalecer la unión entre colegas, entre mecánicos, darnos la mano y salir adelante. Te agradezco mucho, les agradezco a todos por la oportunidad. Ojalá haya más oportunidades de seguir conversando, conociendo más gente y haciéndonos fuerte como seres humanos, seguir evolucionando y seguir aprovechando todo lo que nos trae y las sorpresas de la vida, lo que nos da. Eso sería mi recomendación, sugerencia. Bueno, y de mi parte, pues igualmente, ¿no? Seguir analizando y estudiando. Yo creo que algo que he dicho siempre es pues que el gobierno, los gobiernos en general, pues se vayan dando cuenta de las necesidades reales, ¿no? No es solo simplemente coger y decir vamos a hacer algo sin preguntar a la gente en cada área, ¿no? Por algo, pues existen las profesiones y pues les invito en ese punto a que todas las personas y sobre todo nuestros gobernantes se den cuenta de la necesidad de consultar a gente que está preparada justamente en el área, en este caso, pues específicamente la movilidad. ¿Sí? Un gusto de mi parte y pues muchísimas gracias por la escucha. Muchas gracias, Vicente. Tal vez, Jairo, como tú estás finalizando tus estudios como estudiante, ¿cuál sería tu perspectiva? ¿Quién te gustaría compartirnos? Estás silenciado, amigo. Bueno, desde mi punto de vista, primero agradecer a nuestros expositores del día de hoy. La verdad, un tema muy, muy interesante que hay que analizar desde el punto de vista del estudiante. Como mi punto de vista para finalizar, yo quisiera hacer hincapié en que es muy importante el enfocar nuestro estudio a la mejora social. Hoy en día el principal problema a solucionar en la industria automotriz es efectivamente el de las emisiones contaminantes y el mayor estudio de nuevas tecnologías, el brindar más recursos a analizar la viabilidad de las mismas, creo que es lo más importante. Entonces, creo que puedo finalizar con eso. Le invitar a cualquier persona que esté estudiando ingeniería automotriz o que alguna carrera relacionada a que se enfoque a solucionar los problemas sociales. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, Jairo. Perfecto, vamos cerrando este conversatorio aprovechando las palabras que mencionó Vicente. El Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha brinda asesorías y pues tiene la apertura a brindar las asesorías que requiera el sector público. Actualmente nos encontramos realizando conversaciones ya directamente con distintos organismos del sector público para empezar a trabajar en conjunto. De la misma manera, el colegio tiene la apertura pues a nivel nacional para todas las asesorías que requieran, pues contamos con una amplia variedad de profesionales, con una amplia variedad de experiencias y especializaciones. Adicional a eso, pues como podrán ver aquí, tenemos
nuestra red de talleres afiliados al CIADP, y nosotros también trabajamos directamente para fortalecer todo el área del sector automotriz, y de la misma manera apuntamos al área de una movilidad más eficiente, y también pues trabajamos con otros sectores y otras marcas de la industria. Eso sería todo por esta noche. Les agradecemos mucho por su compañía. Estén atentos a nuestras publicaciones y a nuevos conversatorios que hemos de estar sacando, tanto presenciales como en vivo. Una excelente noche con todos y hasta luego.